Claro, como tuvo que hacer campaña hace muchos meses, atravesó toda la campaña nacional y no le pudimos preguntar, y tampoco le pudimos preguntar el análisis de la victoria del gobierno nacional. Entonces le dijimos, así que hace mucho que no venís a la tele, vení. Leandro Santoro, buenas noches. ¿Qué tal, Rolo? ¿Por qué ganó Milei? Bueno, por un conjunto de factores, ¿no? Está claro que el apoyo de Scott Bessent y de Donald Trump los últimos días fue determinante. No solo porque mucha gente no quería que haya un lunes negro, sino porque además mucha gente ve como algo positivo que el presidente de los Estados Unidos apoye el gobierno argentino. No es mi idea, digamos, menos en los términos que se planteó, pero me parece que eso es importante. Después, ¿por qué Pero además nunca había sucedido tan claro. Nunca. Nunca un presidente de Estados Unidos había definido una campaña electoral. Nunca. En todo caso, cuando se hizo el peronismo de Braden o Perón, fue al revés. Sí, sí. Segundo. Es un dato nuevo de la realidad. Sí, claro, por supuesto. Y además, a ver, con un presidente muy inestable como Donald Trump, mañana esto puede cambiar. Hoy parece que la Argentina tiene el ancho de espada, pero mañana puede tener Donald Trump problemas en los Estados Unidos o porque la ciudadanía norteamericana le exige cambios o porque cambia su estado de ánimo y cambia todo en la Argentina también. Eso también hay que tenerlo presente. O sea, hoy parece estable, pero verdaderamente frágil. Porque si vas al Tesoro y antes al fondo es porque las cosas te están saliendo mal acá. Que esto es como el dato que me parece y nada cambió por las elecciones. O sea, el 65% de la población que según las encuestas decía que la estaba pasando mal, una parte de ese 65% que la estaba pasando mal votó por Milei, a pesar de que la estaba pasando mal. Pero al margen de ese cruce, las cosas que llevaron al gobierno a estar arrinconado no cambiaron después de las elecciones. No hay grandes cambios económicos. Lo único que se aceleró son los despidos y los cierres de empresas. Claro. Y nada bueno sale de eso. Acá hay dos factores que ordenan el tablero político argentino. En el hemisferio derecho del tablero, el tipo de cambio. ¿Tenés dólares? No tenés dólares. Y en el hemisferio izquierdo, la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que ellos tienen que hacer, de la manera que fuese, lo hicieron bien. Y lo que le toca a la oposición, lo estamos haciendo mal. Porque eso se tiene que emprolijar. Entonces, yo creo que la gente no identifica todavía una alternativa política y me parece que dentro de todo, y esto no lo estoy haciendo como un apoyo, más bien todo lo contrario, porque no es mi visión, pero es la interpretación que tengo de la realidad, creo que hay un conjunto de gente en la Argentina que sigue confiando en que el presidente Milei en algún momento puede dar vuelta a la cosa en términos económicos. Entre otras cosas porque durante mucho tiempo mucha gente, entre ellos nosotros, decíamos este programa económico es insostenible, se cae, pero por falta de dólares. Primero, el blanqueo. Después, cuando yo fui candidato en abril, un mes antes, el Fondo Monetario Internacional le dio 20.000 millones de dólares, guita fresca, que te acordás que decíamos que era imposible, y los tipos salieron del cepo. Vos en abril podías comprar por home banking dólares. Bueno, obviamente, también como el régimen cambiario es frágil, el dólar está de alguna manera retrasado, hay problemas porque la Argentina no genera los dólares suficientes y no retiene los dólares que genera. Todo el mundo decía, muchachos, no hay reserva, el país se encamina al default, hay un quilombo bárbaro. Y faltando 5 minutos para que termine el segundo tiempo, aparece Scott Bessent. Entonces, también desde la perspectiva de la gente que no tiene por qué tener el nivel de información que tenemos nosotros, ni los que están mirando este programa en este momento, muchos pueden decir, che, me dijeron que se venía la catástrofe y sin embargo no pasó. Yo creo que eso explica por la expectativa. Ahora, te tengo que decir lo que pienso. O sea, yo creo que este modelo económico es insostenible, que esto se sostiene sobre la base de una recesión, de la pérdida del empleo, de un programa antiindustrial, donde el acuerdo con los Estados Unidos probablemente perjudique el empleo y la producción. Ya la historia reciente te indica que nada bueno sale de esto y que en algún momento se corta la bicicleta. Exacto. Entonces, pero es importante entender cómo está la sociedad. A eso te agrego un debate, por ejemplo, porque no es solamente acá que hay ultraderecha, ¿no? El debate en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, dice, bueno, ¿cómo discutimos con el huracán Trump? En un primer momento decían, bueno, hay que hacer el muertito. ¿Sí? Y bueno, esperar porque son los propios errores que va a cometer Trump los que nos van a traer a la gente que nos empiece a mirar otra vez a nosotros. Y ahora empiezan a dar, sobre todo después que gana Zoran Mamdani, nada menos que en Nueva York, un tipo de oposición dura a Trump, dice, bueno, hay que enfrentarlo. O sea, fíjate que acá lo que se pensó que solamente con ir calladito a las elecciones nacionales, solo con los errores que cometiera Milei se ganaba, y perdieron. Nosotros siempre lo enfrentamos a Milei más allá de cualquier tipo de especulación electoral. ¿Por qué? Básicamente porque el proyecto de país que el tipo está... Y en Ciudad ganó. Más allá de los resultados electorales, yo estoy convencido que el modelo de país que el tipo tiene es un modelo de país injusto.
Además de que estamos incubando una crisis porque la Argentina no resuelve sus problemas estructurales. Vos, con tener la inflación, retrasando el salario y retrasando el tipo de cambio, ya lo vivimos. No, y lo padece la gente. Ya lo vivimos, sí, claro, pero, a ver, también el dólar retrasado y el comercio electrónico y todas estas desregulaciones han generado un veranito de consumo en una burbuja. Sí. O sea, cuando vos le decís a los pibes, por ejemplo, que esto está mal, te dicen, bueno, está bien, pero yo compro por las plataformas chinas más barato, tengo Netflix más barato. O sea, hay un sector de la sociedad que tiene consumos, que se puede ir a Europa, que se puede ir a Miami, etcétera, etcétera, que la ve bien. Ahora, es plata dulce. Sí. La película le digo a la gente. Y es para una franja chiquitita. Es para una franja chiquitita. Después hay Debe un haber fenómeno... una parte de lo que la están pasando mal que se ilusionen con que un día van a integrar esa franja chiquitita. Después, cuando hablamos de clima de época y de la ultraderecha, también hay un fenómeno que tiene que ver con la identificación de la sociedad con los ricos. Históricamente eran los poderosos los responsables de la administración de lo que le pasaba al país. Me parece que hoy está pasando en el mundo que los héroes del mercado aparecen como la solución y como el lugar al cual todo el mundo quiere llegar o al quien se quiere parecer, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos pibes o cuando hace algunos años atrás teníamos que decir quiénes son, no sé, las figuras de la sociedad, quiénes son las estrellas, las celebridades, decíamos jugadores de fútbol, estrellas de rock, ¿no es cierto?, y actores de televisión o de película. Hoy son ricos. Hoy Elon Musk, ¿no es cierto?, por ejemplo, o Mark Zuckerberg o cualquiera de estos pibes de Silicon Valley, digamos, son vistos aspiracionales. son aspiracionales. Entonces, se dio un cambio tan profundo en la sociedad que me parece que hay un sector de la política formada en el siglo XX que no lo termina de interpretar. La economía de plataformas, todo lo que tiene que ver con la revolución del conocimiento, el impacto que eso tiene en el mercado de trabajo y el impacto que eso tiene en la subjetividad y en la psicología de la gente. Hablamos mucho de los teléfonos celulares y de la revolución tecnológica, pero no terminamos de entender el impacto político, ¿no? Porque finalmente la ultraderecha es casi, te diría, un estado de ánimo. Que eso es lo difícil de todo, porque además vos me estás preguntando, y probablemente es muy loco porque la gente que nos está escuchando, probablemente si los mira a ustedes, piensa igual, en términos racionales. ¿Y quién dijo que un resultado electoral es una resolución racional? Por eso solamente odio a los candidatos. O emocional. O una emocionalidad irreflexiva. Y que todavía no nos damos cuenta, me parece, cuán profundo caló el discurso contra la política. Claro. Bueno, porque el discurso contra la política es también el discurso contra el Estado, es también lamentablemente el discurso contra la democracia, a la cual la gente la asocia con una frustración. También fue un proceso muy interesante el que tuvo la derecha, porque desligó la frustración social, o sea, la política, del sistema económico y se la imputó al sistema político. O sea, todo el mundo putea la democracia, nadie putea el capitalismo. En el mundo. En el caso de la Argentina, y en el caso de la región se ve mucho, los partidos políticos asociados al Estado y a las políticas públicas, en general, tienen dificultades para conectar con un sector de la sociedad que no entiende o que no identifica al Estado como ningún tipo de tranquilidad ni de garantía, o porque no tiene derechos laborales, o porque las prestaciones sociales son una mierda. Motivos todos reales y atendibles. Lo que pasa es que la conclusión es extremista. Claro. O sea, viene Milei y dice, che, el Estado no funciona. Rompámoslo y que dé menos cosas todavía. Claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, pero esto no está bien. Bueno, por eso te digo que hoy, es un esta estado de semana ánimo. se conoció el informe de Rappi, ¿sí? Donde demuestra que mucha gente está aumentando exponencialmente la cantidad de gente que hace Rappi, pero están ganando menos. Claro. O sea que la ilusión de ser el propio patrón tiene un límite y el límite empieza a aparecer. Y el límite lo pone el propio mercado en el capitalismo furioso. Sin duda, porque cada vez la gente consume menos y cada vez los desempleados consiguen una salida con la laburo de plataforma. A ver, si vos me preguntás por qué pasa esto, es difícil, porque la verdad es que es un conjunto de factores. Pero ¿por qué la gente volvió a Milei? Porque ponele que no hubiera querido votar al peronismo, pero tampoco votó a los partidos menores en una elección legislativa donde podían haber optado por variantes diferentes. Si yo te quiero poner un kiosco en la esquina de mi casa y vos me decís, Leandro, no lo pongas ahí porque no pasa nadie, te vas a fundir, y yo te digo, Rolo, lo voy a poner igual, y me peleo con vos, voy y lo pongo. Al principio por ahí no vendo, después se me empieza a complicar. Hasta que yo tome la decisión de cerrar el kiosco y decirte, Rolo, la verdad que tenía razón, seguramente va a pasar un tiempo, por una cuestión de orgullo personal. Porque además la gente está tan hecha mierda que quiere creer y que necesita creer. Si estás destruido... Bueno, eso lo vemos nosotros en las encuestas. Y esto es lo que pasa con Milei. Cuando vos haces una entrevista en profundidad con cualquiera de los que apoya a Milei, en realidad es esotérico.
O sea, el tipo no es un médico de la economía, es una suerte de curandero. Sí, y tiene miedo que lo caguen de nuevo. No, lo digo por Milei. Entonces la gente fue al médico, le dijo, mira, tenés esto, empeoró. Fue otro médico, empeoró. Y un día apareció un chabón que decía que era máster, que sabía, era especialista en crecimiento económico con y sin dinero, que la tenía reclara, que era amigo de todos, papá, que tenía un montón de inversiones, que tenía contactos, qué sé yo. Se presenta, gana. Y después aparece el presidente de los Estados Unidos y dice que lo va a apoyar. Y después aparece el dueño de ChatGPT y dice que va a hacer una inversión de 25.000 millones de Que dólares. era un delirio. No es un delirio. Todo, Además, todo, a ver, el apoyo de los todo Estados son mentiras de corto plazo. El apoyo financiero de los Estados Unidos le sirve a los Estados Unidos. Porque de hecho, si fuese esta una discusión racional, alguien se tendría que preguntar por qué al día siguiente de la elección, Scott Bessent y Donald Trump le dijeron al electorado americano que ellos habían ganado. Entonces, ¿quién perdió? ¿O vamos a ser tan ingenuos de pensar que en una operación financiera de esta naturaleza, donde el Tesoro compra pesos y después lo traduce eso en el carry con bonos o con lo que sea, es win-win? Hay beneficencia. No, o ganamos los dos. Eso, también el problema es que nos hemos vuelto es un fenómeno global, ¿no? Algunos hablan de la década idiota, donde cuesta mucho pensar. Bueno, a ver, está desindustrializándose el país y la UIA lo acepta en silencio. A ver, hay una falta de madurez y hay una suerte de infantilización de la política, con perdón a los niños que no están viendo el programa hoy, que a mí me llama mucho la atención, Rolo. Gente inteligente que sostiene pelotudeces. O gente inteligente que no coincide con nosotros, pero que uno los está viendo cómo hacen para disimular las inconsistencias de un programa económico y de un gobierno que a todas luces va a construir lamentablemente una nueva frustración. Esto es una estafa. Es una estafa que termina en una frustración. Es tan grande el odio al peronismo que entonces mucha gente termina diciendo cualquier cosa con tal de garantizar que por lo menos haya... ¿viste? Pero ¿y el peronismo no piensa cómo se llegó a esta situación de odio? Es un problema que además tampoco creo que sea exclusivamente el peronismo, porque está pasando en Chile, está pasando en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasó en Bolivia, está pasando en toda la región, pasa en Europa. O sea, lo que está en crisis tampoco... Bueno, me tomo un segundo una licencia de intelectualizar un poquito esto. Está en crisis el paradigma de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con el keynesianismo, bueno, y todo el New Deal, y toda la idea del estado de bienestar, se construye un consenso. Un mundo con reglas, que el propio Trump lo está discutiendo. Exactamente. Es decir, romper el mundo de las reglas, de las reglas de convivencia. El Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, el orden global, ordenado a través de reglas, con instituciones que sintetizan los conflictos, todo eso se fue a la mierda. Sí, la gente se puso impaciente y dijo, hagan lo que quieran. Entonces, el punto es, en esa lógica, donde el odio, donde la simplificación, donde también de alguna manera, es terrible esto, porque los chabones juegan con dos cosas, con el odio y con los placeres. Y con las simplificaciones Con los mentirosas. Sí. Vos agarrás los discursos de Milei y hay un montón de simplificaciones que son mentira. Pero tenés que tomarte el trabajo de explicarlo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo decir algo que es mentira de Es manera... enloquecedor. Pero si esto sabemos que es falso. Es enloquecedor. Y lo dice con confianza. Sí. Pero Raúl es enloquecedor. Aparte, Milei, como Trump, hicieron algo que hacía mucho que no se hacía en política, que era prometer. Es decir, yo voy a hacer que la Argentina sea potencia. Y cuando tira fruta y dice, había una inflación cuando yo llegué que viajaba al 15.000% y qué sé yo, y empieza con todo esos delirios, después concluye en que él en 10 años va a hacer que la Argentina sea Alemania y toda una sarta de pelotudeces, porque además son pelotudeces básicamente porque los países que pone como modelo son países que llevaron un camino completamente diferente al que Claro, quiere de llevar él. desarrollo, no de desindustrialización. De desarrollo, de inclusión de la sociedad civil, de planificación, de gestión, de innovación. O sea, si vos, por ejemplo, en el presupuesto vetás la ley de financiamiento educativo o vetás la ley de los pisos mínimos de financiamiento... Más que Alemania vas a hacer Nigeria. Claro. Entonces, es enloquecedor esto, porque pasa todo al mismo tiempo. Es, ¿viste? Contradictorio. O sea, te dicen una cosa y pasa lo otro. Entonces, yo entiendo que la gente la confunda esto, y también creo que nosotros lo que tenemos que hacer también es entender que las sociedades tienen ciclos, Rolo. Hay ciclos del comportamiento humano. Yo hace tiempo que vengo recomendando un libro que lo recomendó Fontevecchi una vez en Perfil, que se llama Interés privado, acción pública. El tipo, Hirschman se llama, hace un análisis sobre el comportamiento social y electoral comparándolo con la teoría del consumo. Y llega a la conclusión
que como el descontento y la disconformidad es esencial a la existencia humana, siempre hay ciclos, ¿no? Ciclos que van evolucionando a través de distintos procesos. Investiga cuándo se dan esos ciclos. Y dice, son las experiencias decepcionantes, frustrantes, las que cambian las preferencias y las que después terminan cambiando. En la Argentina fue la inflación. En la Argentina fue. Alfonsín fue producto del fracaso de Malvinas. Menem fue producto de la hiperinflación alfonsinista. Néstor fue producto de la crisis del 2001. Y Milei fue producto de la crisis de la foto de olivo, el combo de foto de olivo más inflación. Del COVID. Y en la ciudad de Buenos Aires pasó lo mismo con Cromañón. O sea, esta era una ciudad progresista, Cromañón fue... Enterró el progresismo. Exactamente. Y podríamos decir que en la época de Macri hubo también un cimbronazo muy fuerte con la muerte de Nisman. Entonces, cada vez que hay una experiencia decepcionante que atraviesa en lo personal y que pone en crisis las ideas hegemónicas, cambian las preferencias, cambia el comportamiento electoral. ¿Qué te quiero decir con esto? Que probablemente mucha gente, más allá de la cuestión racional, siga apostando a Milei, aunque le vaya mal. Y lo que no tiene que hacer ni el peronismo ni ningún partido político opositor es enojarse con esa gente. Hay que entenderlo. Está bien, por pero supuesto, esto cambia, tampoco darle la pero razón. Esto cambia una verdad consolidada, simplificada por Perón, que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Porque ahora hay cantidad de gente que la está pasando mal con el bolsillo, pero aún así no cambia su voto, ni siquiera protesta con el voto. Ni siquiera por el peronismo, con terceras opciones. Lo que pasa es que hace más de 10 años que la Argentina no crece. O crece con inconsistencias. Entonces, para tratar de entender a la gente, que es un esfuerzo que creo que deberíamos hacer todos, no venir a la tele a decir lo que nos conviene, sino a decir lo que creemos, yo creo que hay mucha gente que hace muchos años que está muy mal. ¿Viste? Cuando vos mirás cómo evoluciona el salario real o los ingresos de las jubilaciones, te das cuenta que en el 2015 se fueron a la mierda. ¿Viste? Esa fue la crítica que saltó con los 40 años de democracia. Claro. Que con 40 años después no se come, entonces, no se educa. Exactamente. Ahora, también es cierto que también es un fenómeno global, que hay algo que tiene que ver con una frustración que se da sobre aspiraciones que no se han podido cumplir, y te vuelvo con el problema de la solución, porque, a ver, Milei identifica un problema. En eso me parece que fue muy lúcido. Lo que es muy irresponsable es en la solución que le propone a los argentinos. Y nosotros lo que no terminamos de entender es por qué la gente vota si el bolsillo no le da. Bueno, porque evidentemente, primero, hay demandas que son inmateriales, no todo es material. Y mucho más en esta era de las redes, de los teléfonos celulares, donde la gente tiene además una esperanza puesta en una revolución tecnológica que espera que le incluya. O sea, vos hablás con cualquier pibe. Hoy los pibes en general, por lo menos los pibes de los centros urbanos, creo que es un fenómeno general, aspiran a hacerse ricos rápido. O sea, nosotros cuando éramos pibes decíamos, tenemos que encontrar un buen laburo. Hoy los pibes, escuchá, ¿qué dicen hoy los pibes, Rolo? Hay que poner a trabajar la plata. ¿Me entendés? Nosotros cuando éramos pibes decíamos, tenemos que trabajar. Ahora hay que poner a trabajar la plata. Segundo, el tema de las apuestas, el OnlyFans, ¿no? Todas estas formas de... Es un mundo mágico, pero esto ya se vio tantas veces. Pero exactamente, y eso ha pasado en todo el mundo con mucha más intensidad después de la pandemia, generó una expectativa que yo creo que lamentablemente es un fenómeno global, va a terminar en una frustración. Pero en el caso de la Argentina, como todo esto se sostiene con endeudamiento externo, tipo de cambio retrasado y salario retrasado, va a ser un escándalo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo me enojo con la gente grande que la vivió con Martínez de Oz, que la vivió con Menem, con un pibe, viste, que te viene y te dice, bueno, no, este hombre está haciendo algo distinto. Aunque te describa un chamán o un curandero y no un médico, y vos sepas que lo entiendo más que una persona que probablemente... Que ya la vivió y se olvidó. Que ya la vivió. Gracias por venir, León. Gracias por la invitación.